Bendiciones nuevamente a todos nuestros hermanos que nos escuchan por medio de los diferentes medios. Estamos sumamente agradecidos con Dios y contentos por tener la oportunidad de poder compartir estos estudios a través de estos videos, audio. En la última clase sobre el tema de la resurrección, estuvimos hablando sobre la ascensión y la importancia de la ascensión, y hoy queremos terminar ese tema para entrar ya a otro tema, el cual sería el estar sentado a la diestra de Dios y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está siguiendo esta secuencia de enseñanza, escuche por favor la resurrección de Cristo parte número 1 y luego escuche la parte número 2 y siga con esta parte número 3. En el último audio concluimos diciendo que íbamos a estar hablando sobre la importancia de la ascensión. Así que vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial antes de continuar con esta maravillosa enseñanza. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Oramos para que estos mensajes sean de bendición a aquellos que los escuchan y que tú les ilumine el entendimiento y que sigan creciendo cada día más en su fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Debe decirse que la ascensión tiene una triple importancia y vamos a hablar un poco sobre esto. Número 1, claramente la ascensión incorpora la declaración de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio hecho a Dios y que como tal tenía que ser presentado a Él en el santuario más íntimo, que el Padre consideró la obra mediadora de Cristo como suficiente y que por tanto lo admitió en la gloria celestial, que el reino del mediador no fue un reino para los judíos, sino un reino universal. Esa es el punto número 1. El Padre lo admitió en gloria celestial y declaró que el reino del mediador no fue un reino solo para los judíos, sino un reino universal. Ahora, el punto número 2 de la triple importancia de la ascensión se refiere a que fue también modelo en cuanto a que fue profético de la ascensión de todos los creyentes que ya están sentados con Cristo en los lugares celestiales. O sea, el Cristo ascender es algo profético que también detalla el lugar donde están los creyentes que están sentados en los lugares espirituales con Cristo Jesús. Y usted puede referirse a Efesios capítulo 2, versículo 6. Amén. Así que esto fue que un modelo en cuanto a que fue profético de la ascensión de todos los creyentes que ya están sentados con Cristo en lugares celestiales y están destinados a permanecer con Él para siempre. Juan 17, 24, y también en que la ascensión revela la restauración inicial del reinado original del hombre. Lea por favor Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 9. Y número 3, por último, fue también útil para preparar un lugar para aquellos que están en Cristo. O sea, que Cristo haya ascendido es también de suma importancia porque fue a preparar un lugar para aquellos que están en Cristo. Amén. El Señor mismo señala la necesidad de ir al Padre con el fin de preparar un lugar para sus discípulos. Y eso usted lo puede leer en Juan capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Así que ahí rápidamente están los 3 puntos importantes de la ascensión o la triple importancia
de la ascensión. Número uno, claramente incorpora la declaración de que el sacrificio de Cristo fue hecho a Dios y que él tenía que ser presentado en el santuario más íntimo, y que el Padre lo consideró la obra mediatoria de Cristo como suficiente, lo admitió en gloria celestial y declaró que no solamente él era rey sobre los judíos, sino que su reinado era un reinado universal. También fue un modelo de lo profético de la ascensión de los creyentes que ya están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y por último, fue útil porque fue él a preparar un lugar para aquellos que están en Cristo, y el Señor mismo declaró esa necesidad de ir a preparar un lugar para que así nosotros también podamos estar donde Él está. Amén. Ahora pasamos a otro tema que está dentro del tema de la resurrección, y es el estar sentado a la diestra de Dios. Y muchos de nosotros hemos visto esta frase de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, y quizás estamos pensando que, como yo digo, está sentado en una silla, reclinado, descansando. No, esto tiene un significado y vamos a estudiar un poquito sobre ese tema, porque muchas veces leemos estas cosas en las escrituras, pero verdaderamente no sabemos cuál es el significado de estas palabras o esta frase. Así que vamos a hablar un poquito sobre el estar sentado a la diestra de Dios. Y tenemos prueba escritural para hablar de cómo Cristo está sentado a la diestra de Dios o a la diestra del Padre. Cuando Cristo se presentó delante del sumo sacerdote, predijo que se sentaría a la diestra de poder. Lea por favor Mateo 26:64. Pedro mencionaba esto en sus sermones. Hechos capítulo 2, versículo 33 al 36. Hechos capítulo 5, versículo 31. También se hace referencia a estos pasajes en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Hebreo capítulo 10, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, versículo 22, Apocalipsis 22, capítulo 1. Además de estos pasajes, hay otros pasajes que hablan del gobierno de Cristo como rey. Romanos 14, 9, primera carta a Corintios 15, 24 al 28 y Hebreos 2, 7 y 8. Ahora vamos a hablar de la importancia de Cristo estar sentado a la diestra de Dios. Naturalmente, la expresión a la diestra de Dios es antropomórfica, que quiere decir que no es algo literalmente, no se debe de tomarse al pie de la letra. La expresión como tal se usa en conexión, se deriva del Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Estar sentado a la diestra del rey podría ser únicamente una señal de honor. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 19. Pero podría también designar participación en el gobierno y en consecuencia en honor y gloria. Cuando en lo natural una persona se sienta al lado de un rey, a la diestra de un rey, es porque está vestido de autoridad, es porque ejerce un rol en un gobierno. No está sentado ahí porque es cualquier persona, no cualquier persona se puede sentar a la diestra de un rey. Amén. Así que Cristo, al estar sentado a la diestra de Dios, está allí para ser partícipe de ese gobierno y por consecuencia tiene honor y gloria. Amén. En el caso de Cristo fue indudablemente indicación del hecho de que el mediador,
el mediador, Cristo Jesús, recibió el dominio para gobernar sobre la iglesia y sobre el universo, siendo hecho partícipe de la gloria correspondiente. O sea, el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios es indudablemente la indicación de que Él como mediador recibió el dominio para gobernar sobre la iglesia y sobre el universo. Amén. Esto no significa que Cristo no hubiese sido rey de Sión antes de este tiempo, sino que ahora inauguró su reino de manera pública como Dios hombre y como tal recibió el encargo de gobernar la iglesia, el cielo y la tierra, y comienza solemnemente esta administración actual del poder concebido a él. Esto quiere decir que fue instalado en el gobierno de los cielos y la tierra y admitió formalmente a la posesión de la administración encargada a él, y no solo admitió en forma provisional, sino para continuar en ella hasta que regrese para hacer juicio. Aleluya. Gloria al Señor. Y usted quizá dice, bueno, pero él era rey mucho antes. Claro que sí. Jesús se despojó de todo lo que tenía y se hizo hombre. Pero a él despojarse, pasar por lo que pasó, triunfar, resucitar de entre los muertos y ascender al cielo, ahora él recibe ese honor de ser Dios hombre, del cual recibió el poder y el dominio sobre la iglesia y sobre el cielo y sobre la tierra. Amén. Así que cuando la Biblia habla de estar sentado a la diestra de Dios, no trata de decir que el Salvador resucitado ascendió a vivir una vida de descanso y está ya sentado tomando Coca-Cola, mirando TV. No, 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 no. Su vida es una vida incesante. Su vida es una vida de incesante actividad. Las afirmaciones de la Biblia varían. Cristo no solo se presenta como sentado a la diestra de Dios, sino también simplemente como que está a la diestra de Dios. Romanos 8:34, Primera de Pedro 3:33, o que permanece allí, Hechos 7:56 y aún. Amén. La obra de Cristo durante estar sentado, bueno, está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Bueno, vamos a hablar sobre eso ahora. Merece que insistamos en que Cristo, aunque está sentado a la diestra de Dios, no es nada más un recipiente pasivo del dominio, del poder y majestad y gloria divino, sino que está activamente empeñado en la continuación de su obra mediadora. Nuevamente, Él no está allí descansando, Él no está allí relajado. No, Él está activamente empeñado en la continuación de su obra mediadora. Pero usted dirá, bueno, pero ya Él murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por nuestro pecado, ya no hay más nada que hacer. Claro que sí, que hay más que hacer aún todavía. Y de eso vamos a hablar, de la continuación de su obra mediadora, puesto que la Biblia relaciona con mucha frecuencia el estar sentado con el gobierno real de Cristo. Es natural pensar, primero que todo, en su obra como rey. ¿Qué hace Él? Gobierna y protege a su iglesia por medio de su Espíritu Santo, y también la gobierna por medio de sus oficiales designados, pastores que están a cargo de las iglesias. Amén. Tiene toda la fuerza del cielo bajo su mandato. Los ángeles son sus mensajeros, siempre listo para traer sus bendiciones a los santos y para defenderlos de los peligros que les rodean. Ejerce su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre todos los poderes que son hostiles al reino de Dios, y continuará reinando de esta manera hasta que haya sujetado el último enemigo.
Se da cuenta cómo la obra mediadora de Jesús continúa a pesar de estar sentado a la diestra del Padre. Está gobernando, está allí protegiéndonos por medio de sus ángeles, está allí ejerciendo su dominio. Aleluya. Está allí intercediendo por su iglesia. Número 2. No obstante, su obra no se limita a su gobierno real. Él es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Él sigue siendo sacerdote, simplemente que ya no está, no está ejerciendo la otra parte del sacerdocio, la expiación de pecado por el mundo entero, porque ya lo hizo. Sí, y ese sacrificio en realidad sigue activo, no tiene que volver a sacrificarse él mismo nuevamente, pero sí sigue ejerciendo su rol sacerdotal, porque su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Él es sacerdote por siempre y para siempre. Amén. Así que cuando clamó en la cruz, consumado es, no quiso decir que su oficio sacerdotal había terminado, sino nada más que sus padecimientos activos habían llegado a su terminación, o sea, su sufrimiento físico había llegado a su terminación. Amén. La Biblia también conecta la obra sacerdotal de Cristo con su estar sentado a la diestra de Dios. Zacarías capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 14, Hebreos 7, 24, 25, Hebreos 8, 1 al 6 y 9, Hebreos 8 nuevamente, del 11 al 15, igual del 24 al 26, Hebreo 10, 19 y 22 y Primera de Juan 2, 2. Cristo está presentando, continuamente su sacrificio perfecto al Padre como la base suficiente para la concesión de la gracia perdonadora de Dios. Está sin cesar aplicando su obra sacrificial y haciéndola efectiva para la justificación y santificación de todos los pecadores. Además, está efectiva para la además está efectiva para los suyos, abogando por su aceptación sobre la base de su sacrificio perfecto y porque sean guardados del mundo y haciendo que sus oraciones y servicios sean aceptables a Dios. O sea, parte de esa obra de Cristo Jesús como sacerdote, Él está allí haciendo qué cosa, Él está allí obrando, Él está allí haciendo intercesión por los suyos, abogando para que sus oraciones sean ¿qué? Aceptables a Dios, para que sean guardados del mundo y para que su servicio sea agradable a Dios. Se da cuenta cómo continúa su sacrificio perfecto al Padre, cómo Él sigue obrando como sacerdote, sigue ahí obrando por los suyos. Amén. Así que tres puntos muy importantes sobre el estar sentado a la diestra de Dios y cómo eso es de suma bendición para nosotros. Y para recalcarlo, vamos a decir que en el punto número 1, Él gobierna y protege a su iglesia por medio de su Espíritu Santo, también la gobierna por medio de sus oficiales designados, tiene toda la fuerza del cielo bajo su mandato, los ángeles son sus mensajeros, siempre listos para traer sus bendiciones a los santos y para defenderlo de los peligros que les rodean. Ejerce su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre todos los poderes que son hostiles al reino de Dios y continúa reinando de esta manera hasta que haya sujetado el último enemigo. Y en el punto número 2, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
sigue ahí obrando también, sigue allí perfeccionando su sacrificio, sigue allí cubriéndonos con su gracia. Um, su sacrificio sigue activo para presentarnos a nosotros justo delante de Dios, justificados y santificados delante de Dios. Además de eso, está intercediendo por nosotros, abogando por la aceptación sobre la base de su sacrificio perfecto y porque seamos guardados del mundo, y haciendo que nuestras oraciones y servicios sean agradables y aceptables delante de Dios. O sea que es de suma importancia el hecho de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, y eso tiene un significado muy poderoso para cada uno de nosotros. Amén. Así que ahora vamos a pasar a otro tema que viene siendo el retorno físico de Dios. Ya hablamos de su resurrección, hablamos de su ascensión. Ahora vamos rápidamente a hablar sobre el retorno físico de Cristo, y el regreso es considerado como una de las etapas de la exaltación. El regreso de Cristo a veces se omite entre las etapas de su exaltación, como si el estar sentado a la diestra de Dios fuera el punto culminante, pero eso no es correcto. El punto más elevado no se alcanza sino hasta que aquel que sufrió a manos de hombres regresa con el carácter de juez. Él mismo indicó esto como una prerrogativa mediadora especial en Juan 5, 22 y 27, y así también lo hicieron los apóstoles. Hechos capítulo 10 versículo 42, Hechos 17:31. Además, los pasajes que hablan de la designación de Cristo como juez, hay varios que se refieren a su actividad judicial y están en Mateo 19:28, Mateo 19:28, 25:31 al 34, Lucas 3:17, Romanos 2:16, 14:6, segunda carta a Corintios 5:10, segunda Timoteo 4:1 y Santiago 5:9. Y por supuesto, todos estos versículos van a aparecer en su pantalla para que usted lo pueda estudiar cuidadosamente y así no se pierda nada de este estudio. El retorno físico de Cristo, lo que todos los que creemos en Él estamos esperando que venga por su iglesia. Amén. Términos bíblicos referentes al retorno. Varios términos se usan para designar la futura venida de Jesucristo. El término parousia es el más común de estos. Significa, en primer lugar, nada más que presencia, pero también sirve para designar una venida precedente a la presencia. Ese es el significado común del término cuando se usa en relación con el regreso de Jesucristo. Mateo 24:3, versículo 27, 28 y 39. Primera carta a Corintios 15:23, Primera Tesalonicenses 2:19, Primera Tesalonicenses 3:13, Primera Tesalonicenses 4:15, 4:15, Primera Tesalonicenses 5:23, Segunda Tesalonicenses 2:1, Santiago 5:7 y 8, Segunda Pedro 3:4. El segundo término es apocalipsis, el cual acentúa el hecho de del que regresa, de que el regreso, será una revelación de Jesucristo. Por eso Apocalipsis quiere decir revelación, pero Apocalipsis se quiere decir que será una revelación, y será la revelación de Jesucristo. Indica el descubrimiento de aquello que estaba previamente escondido de la mirada
En este caso quedará al descubierto la gloria y la majestad escondida de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1:7, primera carta de Pedro 1:7, versículo 13, primera Pedro 4:13. El tercer término es epifanía, la gloriosa aparición del Señor. La aplicación es que lo que se va a descubrir es algo glorioso. Epifanía, apocalipsis y parousia son los tres términos. Amén. Así que epifanía es la aplicación de aquello que se va a descubrir, que es algo glorioso. Segunda Tesalonicenses 2:8, primera Timoteo 6:14, segunda Timoteo 4:1-8 y Tito 2:13. La manera del regreso de Cristo, algunos colocan el regreso de Cristo en el pasado, pretendiendo que la promesa de su regreso se cumplió cuando volvió en el Espíritu Santo. Recuérdense que cuando Jesús se fue, antes de irse, dice que respiró sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, y muchos piensan que ya él vino de esa manera. Se refieren a la promesa en Juan 14:16 e interpretan la palabra parousia como que simplemente significa presencia. Pues bien, debe decirse que en un sentido Cristo volvió en el Espíritu Santo y como tal está presente ahora en la iglesia, pero este fue un regreso espiritual, en tanto que la Biblia nos enseña a esperar un retorno físico y visible de Cristo. Hechos 1:11. A un pasado ya Pentecostés se nos enseña a esperar la venida de Cristo. Primera carta a Corintios 1:7, 4:5, 11:26 del mismo libro de Corintios, Filipenses 3:20, Colosenses 3:4, Primera Tesalonicense 4:15-17, Segunda Tesalonicense 1:7-10, Tito 2:13, Apocalipsis 1:7. El propósito de su regreso. La segunda venida de Jesucristo será con el propósito de juzgar al mundo y de perfeccionar la salvación de su pueblo. Los hombres y los ángeles, los vivos y los muertos se presentarán delante de él para ser juzgados según los registros que se guardan de ellos. Mateo 24:30, 31, Mateo 25, 31, 32. Será una venida con juicios. Aleluya. Así que será una venida con juicios terribles sobre los malvados, a castigo eterno, pero con bendiciones de gloria eterna para los santos. Mateo 25, 33-46. Aunque sentenciará a los malvados al castigo eterno, en cambio justificará públicamente a los suyos y los conducirá al goce eterno de su reino celestial. Esto indica la victoria completa de Jesucristo. Esto indicará la victoria completa de Jesucristo. Y por supuesto que, como todo, hay una objeción a la doctrina de regreso. La gran objeción a la doctrina de regreso de Jesucristo está ligada íntimamente con la objeción a la doctrina de la resurrección física de Cristo. Si no puede haber resurrección física y ascensión, tampoco puede haber un retorno físico desde el cielo. Ambos son igualmente imposibles, y las enseñanzas bíblicas respecto a las dos representaciones serían falsas. Amén. Así que seguimos creyendo y esperando en el retorno de Cristo, el único retorno del que se debe hablar y que debemos esperar es un retorno con poder en el establecimiento del reino moral de Jesucristo sobre la tierra, y seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos
que aquel que se levantó, aquel que ascendió, es el mismo que descenderá con gloria y poder, y para siempre estaremos con él. Así que esta es la culminación de estas 3 enseñanzas sobre la resurrección. Espero que esta clase le haya sido de mucha bendición. En la próxima estaremos emprendiendo un nuevo estudio sobre otro tema fascinante de la Biblia. Suscríbase a este canal y comparta estas enseñanzas. Bendiciones.